El 8 de septiembre de 1934, un gigantesco barco carbonizado apareció en las costas de Nueva Jersey, Estados Unidos. El buque estaba tan dañado que no fue posible identificarlo de inmediato. Unas horas más tarde, la población local empezó a sacar del agua cuerpos humanos destrozados. Cuando se examinaron los cadáveres con detenimiento, se comprobó que eran los últimos pasajeros del transatlántico más tecnológico de su época, el Castillo de Morro. Resulta que el hundimiento del Titanic no fue el desastre marítimo más aterrador, y ni siquiera el más grande. Entonces, ¿quién es el responsable de uno de los peores naufragios de la historia? Los promotores del Castillo de Morro lograron un gran avance. Tenía 155 metros de largo, que es la mitad de la Torre Eiffel. Y a pesar de no ser el buque más grande de principios del siglo XX, el Castillo de Morro era lo suficientemente compacto como para alcanzar una velocidad de hasta 37 kilómetros por hora. Este barco era capaz de viajar desde Nueva York a La Habana en solo 2 días, un récord absoluto para la época. Pero aparte de eso, el transatlántico estaba dotado de tecnologías de vanguardia. Había un girocompás instalado a bordo que permitía a la tripulación conocer la dirección exacta de su movimiento. A diferencia de las brújulas normales, funcionaba sin los errores que suelen producirse debido a la inestabilidad de los campos magnéticos. También había un equipo de cosondeo capaz de determinar con precisión la profundidad bajo el Castillo del Morro, y fue uno de los primeros buques en conseguirlo. Pero ni siquiera estas ventajas sirvieron para evitar una terrible tragedia. ¿O podrían haberla causado? El 5 de septiembre de 1934, el Castillo de Morro partió para su último viaje. 500 americanos regresaban de La Habana felizmente contentos, ya que podían esquivar la ley seca y beber alcohol legalmente a bordo durante la Gran Depresión. Sin embargo, al cabo de un día y medio de viaje, algo salió mal. El capitán Robert Wilmot se quejó repentinamente de problemas estomacales. El destino final, Nueva York, estaba muy cerca en ese momento, por lo que la tripulación decidió no dar la vuelta al barco para llevar a Wilmot al hospital más cercano. Más tarde por la noche, el capitán fue encontrado muerto en su camarote. Inmediatamente pareció sospechoso a algunos miembros de la tripulación porque Wilmot nunca había tenido problemas de salud. ¿Era probable que alguien le hubiera ayudado a enfermar y morir? Pero, en fin, no había tiempo para jugar a detectives y el mando del barco pasó a manos de William Worms, el primer oficial. Pero había un problema. Nunca antes había visto el equipo con el que se dirigía el Castillo de Morro. Y mientras el oficial trataba urgentemente de ponerse al día en tecnología, una nueva amenaza se acercaba rápidamente al transatlántico. El guardia divisó una tormenta que se aproximaba. Worms intentó frenar el barco como exigían las normas de seguridad, pero fracasó. El Castillo de Morro corría hacia las furiosas olas a toda velocidad. Puede que la incapacidad de Worms para manejar nuevos dispositivos inteligentes fuera la causa principal del terrible naufragio. Y lo más sorprendente es que ya se había producido un desastre muy similar 80 años antes. El 27 de septiembre de 1854, un vapor de ruedas llamado Arctic se hundió en las gélidas aguas del Océano Atlántico Norte. Eso ocurrió solo porque su tripulación tenía un exceso de confianza en sí misma. Los constructores del buque habían perseguido el objetivo de construir el transatlántico más rápido que existiera, y antes del fatal suceso, el Arctic había colmado sus ambiciones. Las flamantes máquinas de vapor, bastante sensacionales para la época, accionaban ruedas de paletas a ambos lados del buque para propulsarlo por el agua. Le permitió alcanzar una velocidad de 23 kilómetros por hora, que a su vez permite cubrir la distancia entre el Reino Unido y Estados Unidos en solo 9 días y medio, en lugar de las semanas habituales. Pero los creadores no solo se ocuparon del aspecto técnico, hicieron del buque un lugar realmente lujoso y encantador. Fue por eso que el barco ganó tanta popularidad. El 13 de septiembre de 1854, acogió a 400 pasajeros a bordo y solo una décima parte de ellos tuvo la suerte de volver a tierra firme. La ruta del vapor pasaba por Grand Banks,
una región del Océano Atlántico frente a la costa de Canadá, donde las aguas cálidas de la corriente del Golfo se encuentran con el aire frío del norte. Por eso esta zona siempre está cubierta por una densa niebla. Normalmente los navegantes extreman la precaución al atravesar este tramo de la ruta. Todos los navegantes, salvo la tripulación del Arctic, el capitán James Luce, ni siquiera ordenó reducir la velocidad, solo dijo a los vigías que se mantuvieran alerta. Fue un buen consejo, ya que muy pronto se percataron de la silueta de otro buque envuelto en la niebla. Inmediatamente informaron al equipo, pero ya era demasiado tarde. Moviéndose a toda velocidad, el Arctic colisionó con Vesta, otro vapor que transportaba pescadores franceses. Incluso repleto de innovaciones, el Arctic seguía siendo de madera, mientras que el engorroso buque francés era de acero. La proa de hierro del Vesta chocó contra el casco de madera del Arctic como un ariete. Pero ni siquiera eso confundió a la despreocupada tripulación, ni quebró su sentimiento de superioridad. Además, justo después de la colisión, la mortal proa de acero de Vesta acababa de desprenderse. Y como el Arctic era mucho más grande que su oponente y tenía muchos compartimientos interiores, el equipo tranquilizó a los pasajeros diciéndoles que el barco no se hundiría. Pero al final, ocurrió todo lo contrario. El pequeño buque francés pudo mantenerse a flote mientras el Arctic empezaba a hundirse rápidamente. El caso es que sus compartimientos interiores también eran de madera, y los daños eran tan graves que los tablones no podían contener el agua del mar que se derramaba en su interior. Pronto se hizo evidente que el buque de vapor estaba condenado. El Arctic solo llevaba 6 botes salvavidas en los que no cabían más de 180 personas, menos de la mitad de todos los marineros y pasajeros a bordo. Y el equipo ni siquiera consiguió salvar a este número de viajeros. Lanzados al azar, los botes apenas se llenaron, y por lo general fueron ocupados en su totalidad por tripulantes varones, porque a diferencia de los pasajeros sabían a dónde huir en caso de pánico. Mientras los hombres se aseguraban un lugar en uno de los botes, todas las mujeres y niños se ahogaron en el agua helada de ese crucero. Solo 61 personas tuvieron la suerte de sobrevivir al naufragio. Solo el capitán permaneció con los pasajeros hasta el final. De pie sobre una caja de madera, trató de controlar al equipo presa del pánico mientras el agua del mar entraba a raudales en el barco. Quizá por eso el destino se apiadó de él. Después de que el barco volcara, Luz consiguió agarrarse a esa caja de madera y subió a la superficie. La corriente lo alejó instantáneamente del lugar y el capitán pasó 2 largos días en el frío océano hasta que un barco que pasaba por allí lo rescató. Su hijo pequeño, Willie Luz, de 11 años, se quedó en el Arctic y murió junto con los demás pasajeros que quedaban a bordo. 80 años después, las tecnologías avanzadas también le fallaron al oficial jefe Worms. Pero incluso a pesar de su frustrante incompetencia, el castillo de Morro aún tenía posibilidades de mantenerse a flote. Y probablemente lo habría conseguido si la tripulación no se hubiera enfrentado a otro problema. Alrededor de las 3 de la madrugada, mientras el recién nombrado capitán luchaba contra la tormenta, los visitantes de la sala de fumadores de primera clase se dieron cuenta de que en algún momento el humo se hizo alarmantemente denso. Resultó que un incendio se había dado a bordo del castillo del Morro, y los humos envolvían el buque a una velocidad increíble. Todo porque los constructores del buque habían antepuesto el lujo y el confort ante todo lo demás, incluida la seguridad de los pasajeros. El interior del transatlántico estaba repleto de muebles enchapados y su cubierta estaba cubierta de pintura inflamable a base de aceite, una fuente de energía perfecta para una bestia de fuego. El inexperto equipo de marineros no tenía ni idea de cómo detener un incendio de tal magnitud, al igual que la tripulación del Doña Paz, un buque que se hundió el 20 de diciembre de 1987. La tragedia ocurrió frente a las costas filipinas a las 10:30 de la noche. La mayoría de los pasajeros ya dormían a esa hora, así que el capitán pensó que él también podía sentarse y relajarse un poco. Abandonó su puesto, se puso cómodo en su camarote, abrió una botella de cerveza y se puso a ver su programa favorito. Mientras tanto, Vector, un petrolero, navegaba rápidamente hacia Doña Paz. El Vector transportaba más de 1000 toneladas de gasolina y otros productos petrolíferos, y nadie se percató de su aproximación. Poco después, los 2 buques chocaron. El golpe fue tan fuerte que provocó una explosión que incendió la cubierta del Doña Paz en unos instantes.
Las llamas alcanzaron el centro del mando del ferry en poco tiempo, lo que provocó un apagón total. Los pasajeros aterrorizados buscaban a tientas los chalecos salvavidas. Ninguno de ellos lo consiguió por una sencilla razón: no había chalecos salvavidas a bordo. La gente saltaba del barco en llamas directamente al agua y se lesionaban inmediatamente porque el océano a su alrededor se había convertido en un charco de aceite ardiente. Apenas había posibilidad de sobrevivir en esas condiciones, pero incluso las pocas almas afortunadas se quedaron solas sin ninguna ayuda, porque los servicios costeros no se enteraron de la catástrofe hasta un día después. De los casi 4.400 pasajeros, solo sobrevivieron milagrosamente 26 personas. El capitán del barco murió sin salir de su camarote. Tiempo después, National Geographic bautizó este suceso como el Titanic de Asia. Si comparamos el número de víctimas, el naufragio de Doña Paz se cobró casi 3 veces más vidas que la tragedia marítima más famosa de la historia. Sin embargo, si el motivo estaba bastante claro: un choque con un petrolero que transportaba sustancias altamente inflamables, aún se desconoce qué causó realmente el incendio del Castillo de Morro. E incluso cuando se produjo, el oficial jefe Worms tuvo una pequeña oportunidad de salvar el barco. Cuando se declaró el incendio, el Castillo de Morro estaba a solo 40 minutos del puerto de Nueva Jersey. Si Worms hubiera dirigido el transatlántico hacia allí, probablemente habría salvado la vida de todas aquellas personas. Pero en lugar de eso, decidió no cambiar el rumbo y siguió avanzando hacia el destino oficial: la ciudad de Nueva York. Esta ruta era más larga y encima el barco tenía que navegar contra vientos de tormenta que no hacían más que facilitar la propagación del fuego. Pero, ¿y si Worms no viró el transatlántico porque simplemente no pudo? Como la tripulación del Wilhelm Gustloff, buque de transporte que naufragó 15 años después. El 30 de enero de 1945, 10.000 refugiados embarcan en un buque que los lleva a mar abierto. Esto ocurría antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Las potencias aliadas avanzaban rápidamente hacia la Alemania nazi. Los civiles alemanes que vivían en su camino no tuvieron más remedio que escapar. El gobierno decidió evacuarlos, y uno de los primeros refugiados de la lista fueron alemanes viviendo en Prusia Oriental, que más tarde fue dividida entre Polonia y la Unión Soviética. Esta evacuación masiva recibió el nombre en clave de Operación Aníbal. El Reich asignó un crucero gigante para llevar a cabo la tarea, y aunque el gobierno intentó evitar el pánico, la gente aterrorizada estaba dispuesta a colarse a bordo a cualquier precio. La venta oficial de billetes para el viaje no sirvió de mucho, ya que la gente intentó colarse en el interior, incluso por los ojos de buey. Como resultado, el transatlántico, con capacidad para 2.000 personas, partió transportando 5 veces más pasajeros. La gente ocupaba todas las superficies posibles y se amontonaban casi literalmente unos encima de otros. Pero ese no era el único reto que le esperaba al Wilhelm Gustloff. En plena noche, la tripulación activó accidentalmente todas las luces de navegación a la vez. Por supuesto, esto se corrigió pronto, pero incluso los pocos segundos de brillo en la oscuridad fueron un error irreversible. El barco fue detectado por el submarino soviético S-13. El capitán Alexander Marinescu dio la orden instantánea de abrir fuego. 3 torpedos fueron lanzados hacia el Wilhelm Gustloff. Muy pronto todos a bordo del buque oyeron explosiones. Dar la vuelta al buque y regresar a la costa no era una opción, ya que los daños en el casco eran demasiado graves y el barco alemán estaba muy sobrecargado. Por eso empezó a hundirse lentamente. Lo más triste es que en realidad tenía suficientes botes y chalecos salvavidas para salvar a todos los pasajeros. Si hubiesen sido 2.000, como se había previsto inicialmente, y no 5 veces más. Esa noche el barco se convirtió en un escenario que acogía los auténticos Juegos del Hambre. Horst Voigt, uno de los supervivientes que solo tenía 9 años en el momento del hundimiento, vio cómo la multitud enloquecida se pisoteaba hasta la muerte, matando repentinamente incluso niños pequeños en el proceso. Y luego los pasajeros que consiguieron salir con vida tuvieron que enfrentarse a otra amenaza de muerte: el agua insoportablemente fría. Es humanamente imposible
imposible aguantar 10 minutos en el mar Báltico en invierno sin congelarse. La gente estaba desesperada y optó por quedarse en el barco que se hundía. Cuando todos los botes salvavidas estaban completamente cargados, aún quedaban unas 4.500 personas a bordo. Y cuando uno de los oficiales alemanes se dio cuenta de que no había salida, levantó su arma delante de todos los demás, disparó a su mujer y a sus 2 hijos. Luego se apuntó a la cabeza y se dio cuenta de que no le quedaban balas. Abrazado a los cuerpos de sus familiares muertos, el oficial los arrastró por la cubierta llena de nieve hasta llegar al agua helada. Esta es solo una de las muchas historias desgarradoras que tuvieron lugar en el Wilhelm Gustloff aquella noche de enero. Solo sobrevivió una 10ª parte de los pasajeros, unas 1.000 personas. Cuando un remolcador de salvamento llegó al lugar, ni siquiera pudo acercarse a los restos del barco debido a todos los cadáveres que flotaban alrededor en el agua. La investigación posterior a la catástrofe reveló que también había al menos 200 polizones a bordo del castillo de Morro en ese crucero. No podían permitirse un billete a precio completo, pero sí un pequeño soborno y subieron al barco gracias a los miembros de la tripulación. Esos pasajeros ilegales fueron la principal razón por la que el castillo de Morro no pudo ser amarrado a la costa más cercana, pero en realidad podría haber incluso más. Según el informe oficial, 137 pasajeros y miembros de la tripulación murieron en la catástrofe. Sin embargo, exceptuando a los polizones habituales americanos que sobornaron para subir a bordo, también hubo cientos de niños cubanos escondidos en bergatines. Para aquel entonces, la crisis económica en La Habana había alcanzado proporciones catastróficas, y los padres desesperados estaban dispuestos a hacer lo que fuera para salvar a sus hijos. Suplicaron a las tripulaciones de los barcos estadounidenses que se llevaran a sus hijos con ellos a Estados Unidos. Parece que esos niños fueron las primeras víctimas que murieron en el naufragio del castillo de Morro, ya que quedaron encerrados en los compartimientos más bajos. La repentina muerte del capitán, la tormenta, el incendio, el inexperto marinero al mando y cientos de pasajeros fortuitos llevaron al castillo de Morro a un punto en el que tenía 0 posibilidades de mantenerse a flote. Pero, ¿es solo una cadena de casualidades? Este es George Rogers, jefe radiooperador del castillo de Morro. Por alguna razón desconocida no envió una llamada de socorro inmediatamente después de iniciarse el incendio, y esperaron 40 minutos para hacerlo. Este retraso fue el detalle final que determinó el destino del transatlántico. Además, Rogers fue la última persona que vio con vida al capitán Robert Wilmot. Podría ser que hubiera sido envenenado no por algo podrido que hubiera comido, sino por alguna sustancia que Rogers había puesto en su comida. Durante la Gran Depresión, este hombre fue condenado por casi todos los delitos posibles, desde incendios provocados y amenazas terroristas hasta intentos de asesinato. Lo más interesante es que Rogers no entró a formar parte de la tripulación por casualidad. A pesar de sus turbios antecedentes, el gobierno lo nombró jefe operador de radio del barco. Rogers consiguió salir de allí junto con los pocos supervivientes y ni siquiera fue citado para ser interrogado después, como si de verdad el gobierno hubiera puesto a un loco así a bordo a propósito. El resto de los marineros supervivientes también salieron muy bien parados. Fueron detenidos para ser interrogados y los soltaron enseguida. Y si compruebas la foto en la que aparecen ese mismo día, los verás sonriendo. ¿Por qué parece que se les ofreció un buen trato y se les dijo que mantuvieran la boca cerrada en lugar de castigarles por negligencia? ¿Y cuál es el gran secreto que escondían? La investigación demostró que los pasajeros ilegales eran la carga menos impactante del castillo de Morro. Los planos de cubierta encontrados después de la tragedia revelaron un comportamiento para el transporte de pólvora. Pero, ¿por qué un crucero iba a llevar cosas así? La cuestión es que el presidente Roosevelt, que estaba en el poder en aquel momento, era un firme partidario del golpe militar cubano. Y aunque Estados Unidos era oficialmente neutral, entre bastidores se inmiscuía a menudo en diferentes procesos políticos de Sudamérica. Por ejemplo, suministraba armas en secreto a través de barcos turísticos poco llamativos, y el castillo de Morro era precisamente eso. Para esa fecha ya habían aparecido en la prensa un par de artículos que exponían la trama del presidente. Tal vez al gobierno le pareció mucho más fácil hundir el transatlántico junto con todas las pruebas incriminatorias que llevaba a bordo que enfrentarse más tarde a un escándalo internacional. El operador de radio George Rogers era la elección perfecta para llevar a cabo este espantoso plan.
Tras el naufragio, Rogers no hizo más que engrosar su historial delictivo. Cuando fue detenido por otro delito que había cometido, el hombre mencionó una vez casualmente a la policía que sabía en qué compartimiento exacto se había iniciado el incendio en el Castillo de Morro, algo que ni siquiera los expertos forenses podían decir con seguridad. Por el momento no se ha demostrado la implicación directa de Rogers en el desastre del Castillo de Morro. Pero una cosa es segura, incluso el escenario más lujoso puede ser siempre una simple tapadera de algo formidable. Y si crees que este tipo de naufragio se ha convertido en cosa del pasado en nuestro mundo moderno y progresista, no saques conclusiones precipitadas. Este fabuloso crucero llamado Costa Concordia se hundió no hace mucho, en 2012. 33 personas murieron en esa catástrofe y al menos 65 resultaron heridas. 6 años después, en el 2018, el transbordador de pasajeros Excellent chocó contra un muelle de carga en el puerto de Barcelona. Esto provocó el incendio que se mantuvo ardiendo durante horas hasta que finalmente los servicios especiales lo extinguieron. Y solo un año después, un accidente sorprendentemente similar ocurrió en el puerto de Venecia. Solo que esta vez no se trataba de un buque ordinario, era un enorme transatlántico de varios pisos que perdió el control y chocó contra un muelle. Ahora dime, ¿te lo vas a pensar 2 veces antes de reservar un crucero marítimo?